Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con la parte de metrología. La clase anterior habíamos llegado hasta aquí. Hoy vamos a empezar a ver el tema de los instrumentos de medición. Antes de continuar, ¿alguno tiene alguna pregunta respecto a lo que vimos en la clase anterior? Bueno, si se fijaron en el grupo, les agregué unos videos que son bastante interesantes, que los realizaron en el encuentro sobre la parte de mediciones, incluso son dos o tres, son bastante interesantes. Después, si tienen tiempo, véanlo porque les va a aclarar algunos temas que son bastante interesantes.
Lo que sí, en el video ese todavía no está actualizado el patrón del kilogramo. Acuérdense que en el año pasado, en los últimos meses del año pasado, la convención del metro se reunió, el CGPM se reunió y hizo una modificación, modificó la definición del kilo y algunas otras más, las adecuó, digamos, las circunstancias de forma tal que las transformó todo en la sacó de un patrón físico, como era el último que estaba quedando, que era la del kilo, y la llevó hacia el elemento que pueden reproducirse, en este caso de la constante de Planck. Bueno, arranquemos entonces con la parte que nos toca hoy. Eh, una cosa más, porque yo estoy acostumbrado a interactuar mucho con ustedes. Si alguno tiene alguna pregunta, algo, abre el micrófono y me pregunta, no hay problema, paramos y después seguimos. Bueno, como les decía, lo que vamos a empezar a ver hoy van a ser los instrumentos de medición. Ah, antes que me estaba olvidando de algo que el otro día no lo encontré, ahora lo encontré, que era esto. Así Profe, que, disculpe, sí, ¿puede poner a grabar la clase? siempre me pasa lo mismo, bárbaro. Bueno, Gracias, lo que profe. no, por favor. Lo que les decía que encontré, yo tengo dos o tres de estas en mi casa. Bueno, mi hijo estudia y tenemos dos de estas, una más grande y una más chica. Que esto es una regla, es un fleje, como podrán ver, tiene aproximadamente 1 milímetro, un poco menos de 1 milímetro, es un fleje de acero inoxidable. Este particularmente, bueno, está al revés, no me doy cuenta, pero este está grabado eh, tiene una escala en milímetros, tanto arriba como abajo, del otro lado no tiene nada, y esta nos sirve para hacer, como les decía, mediciones que son con esta apreciación, obviamente la apreciación de milímetros, que es lo que tiene el instrumento, y con la precisión que tiene una regla, ¿no? Es decir, yo voy a usar como uno de los índices en la parte de lo que sería el cero, el borde de la regla, y voy a tratar de hacer coincidir el otro extremo de lo que quiero medir. Si yo quiero medir esto, ¿qué es lo que hago? Pongo ahí la lapicera y me fijo como mí. Obviamente lo que voy a leer va a ser lo que me deje el instrumento, ¿no? Apreciación, 1 milímetro, precisión, es mayor a, está en el orden de la apreciación, o sea, tiene que ser incluso, quedan por fuera de la apreciación, que es 1 milímetro, el error va a ser mayor en algunos casos. Bueno, sigamos entonces con lo que vemos hoy, que lo que vamos a ver va a ser el primer instrumento de medición que eh, utilizamos en el taller. Lamentablemente, como les dije, este año no lo vamos a poder ver físicamente. Normalmente lo que hago yo es les llevo los instrumentos para que ustedes los vean, y el que no lo conozca lo conoce y lo usa y aprende más o menos a usarlo, y el que ya lo conoce lo usa un rato porque, repito, el año que viene lo van a tener que usar para cuando relevemos la pieza en tecnología mecánica. Bueno, el tema de los instrumentos de medición, por qué surge el calibre? Bueno, habíamos dicho la otra vez cuando hablamos de la, de la apreciación, que, bueno, esta que está acá, la apreciación es digamos, la distancia que hay entre traza y traza. ¿Qué ocurre si lo que yo quiero medir no queda arrasada con ninguna de estas trazas? Bueno, es muy simple. La apreciación que estoy tratando de leer yo en el elemento que estoy midiendo está por debajo del número que me puede indicar esto. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, voy a recurrir a un arreglo que va a ser el que tiene el calibre, que me va a servir a mí para poder leer digamos, el instrumento. Bueno, como les dije,
el instrumento se llama calibre Vernier. Se llama así, también se llama nonio, porque el que hicieron el arreglo, el principio de medición, fueron un matemático portugués que se llamaba Petrus Nonio, ahí fíjense, está más o menos la fecha entre esos años, y después lo perfeccionó un francés que se llamaba Vernier, y bueno, por eso es que se lo denomina Vernier, Nonio se denomina, digamos, la parte propiamente que hace para la lectura. También se lo conoce con el nombre de pie de rey o calibre de cursor. Básicamente, y acá vamos a empezar con los problemas porque yo no tengo uno de los que habitualmente, este que estamos viendo acá, que es uno de los mecánicos, pero básicamente vamos a ver que está constituido por dos elementos que se distinguen fácilmente, ¿no? El primero va a ser lo que se conoce como la parte fija del instrumento, donde vamos a tener esta regla que está acá. Esta regla en este caso tiene graduaciones en milímetros, ¿no? Solamente graduaciones en milímetros. Hay otros que vienen en milímetros en esta parte y en la parte de arriba viene con graduaciones en pulgadas. Esta regla, que como les dije se llama regla fija, en uno de sus extremos termina pasada y en el otro extremo tiene lo que se conoce como nombre de mandíbula para medición de exteriores, que es esto que está aquí. Tiene otra más que se conoce como la mandíbula fija para medición de interiores, que es esto que está acá. Que conjuntamente con el otro elemento, que es el que se mueve, que es esto que está acá, que esto es lo que se conoce como el cursor o nonio, es con el que se hace la medición. El cursor o nonio, en la parte móvil del instrumento, se desliza sobre la regla fija, le envuelve, ¿sí? O sea, esto que vemos aquí continúa por allá atrás, ven, esto que está acá en corte, y aparece nuevo acá, lo envuelve. En esa regla fija está lo que se llama el nonio propiamente dicho, que es lo que me permite a mí tener las lecturas, obtener una apreciación menor a un milímetro, ya vamos a ver en función de qué. Y en uno de sus extremos este cursor tiene lo que sería la mandíbula móvil, ¿sí? En el otro tiene lo que sería la mandíbula fija. Conjuntamente con estas dos voy a realizar mediciones exteriores. Estas dos me van a servir para hacer mediciones interiores. Y también tiene, en este caso, una tercera medición que consiste en esta regla y de que ustedes ven que se asoma por aquí atrás, que corre por dentro de una cavidad que tiene la regla fija. Acá viene el otro extremo, de manera tal que cuando yo traigo el cursor, la regla va y viene junto con el cursor porque está solidaria acá y me permite medir profundidades. También algo que vamos a ver que es muy interesante es este tornillito que está acá, que es un tornillo de fijación, que a mí me sirve para cuando yo tengo que hacer alguna medición que está algo complicada. Es decir, ¿qué hago yo? Voy con el instrumento, apoyo las mandíbulas, ya vamos a ver que no hay que hacer una fuerza excesiva, y lo ajusto el tornillo, lo saco y lo puedo leer con una facilidad mayor. También acá en el corte se alcanza a ver este fleje que está acá, que es una especie de resorte de ballesta, que me sirve para, conjuntamente con este tornillito que se ve ahí, y con un homólogo que está acá, me sirve para sacarme el juego axial al instrumento. Evidentemente, si el instrumento no tuviera juego, yo no lo podría mover. Bueno, también lo que podemos ver es el tema de las superficies, porque bueno, el instrumento evidentemente está fabricado en un material de buena calidad para evitar el tema de las hidrataciones, de las alteraciones en el tiempo, del ataque del medio ambiente del instrumento, pero también tiene un tratamiento especial para evitar el reflejo y que yo esté jugando con la posición, de esta manera no tenga problemas con el error de palabras. Fíjense que esta superficie de acá donde está la escala y donde está el nonio tienen un tratamiento mate, eso es para posibilitar la lectura sin ningún tipo de reflejo. Bueno, ¿para qué o cómo se utiliza? Bueno, acá tenemos los ejemplos de medición. A pesar de que esto sea un diámetro, las mandíbulas no solamente sirven para medir diámetro, sino sirven para medir cualquier tipo de medición exterior. Mandíbulas exteriores, las interiores, bueno, aquí vemos cómo se acomoda. Aquí están las interiores también, ¿sí? Acá está la reglilla para medir profundidades.
Después tenemos otro arreglo que tiene algunos tipos de estos, lo vamos a ver en el departamento, tenemos algunos que tienen este tipo de arreglo para medir diámetros interiores. ¿En qué consiste? Bueno, este no tiene esta reglita para medir interiores, sino que tiene esta distancia que hay entre lo que sería la parte de cierre de la mordaza exteriores y esta parte externa de la mordaza, una dimensión fija, que son 5 milímetros, de forma que cuando yo mido un diámetro interior de esta manera, lo que tengo que hacer es restarle 5 milímetros de este lado y 5 milímetros de este lado, y el resto, perdón, le sumo 10 milímetros porque en realidad lo que estoy midiendo es esto y le tengo que sumar el tema de las mordas. Bueno, yo lamentablemente, como les dije, de los mecánicos como ese no tengo. Lo que sí tengo es uno digital. Y bueno, como les dije, acá tenemos, esta sería la parte fija. En este caso, esta regla fija solamente está gradado de milímetros, como para que tenga una idea de dónde estoy más o menos rápido. Esta sería la mordaza para exteriores fija, esta sería la mordaza para interiores fija, solidarias con el nonio propiamente dicho. Esta sería la mordaza móvil para exteriores, la mordaza móvil para interiores, y si ustedes ven, por el otro extremo se está asomando a medida que yo lo desplazo la reglita que sirve para medir profundidades. Repito, este es un digital, pero los principios básicos de los apoyos de la superficie son exactamente iguales. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo? Y bueno, si yo quiero medir un diámetro exterior, sería esto. Si yo quiero medir una altura, lo mido así. Si yo quiero medir un diámetro interior, medir esto, ahí lo estoy midiendo. Si yo quisiera medir una altura, la altura cuánto tiene el frasco de alto, meto la regla por dentro, la apoyo ahí y una vez que llego al fondo, esto es todo lo que entró en el frasco. Bueno, esa sería la profundidad del frasquito. Es relativamente simple la utilización de instrumentos. Lo que es interesante es que ustedes aprendan a diferencia de este que acá veo el numerito, que ya lo vamos a ver, sería cómo lo tengo que utilizar. Bueno, ¿cuál es entonces el principio de medición del instrumento? Como dijimos recién, lo que yo quiero apreciar cuando hago una lectura con un instrumento dado sería leer entre las trazas que yo tengo en el instrumento. Supongamos, si esto fuese una regla, la escala fija sería equivalente a una regla. Si esto fuese en milímetros, yo podría apreciar solamente milímetros. Pero ¿qué ocurre si lo que yo quiero medir es, supongamos, el intervalo que hay entre este 1 por acá arriba y este 1 por acá abajo? Es decir, esa pequeña fracción de lo que sería la división completa de entre 1 y 2, o entre el 0 y el 1 de esta escala fija. Bueno, eso sería lo que se llama la apreciación del instrumento, y debido al arreglo que tiene el nonio, la cosa funciona así. Vamos a ver que hay dos tipos de nonio. Primero, lo que se llama nonio reducido y nonio ampliado. El primero, que es este nonio reducido, vamos a ver porque se toman una determinada cantidad de divisiones de la escala fija, 10 en este caso, y se la divide en una cantidad igual de divisiones de la escala fija, pero que corresponden a una división menor. Por eso se llama nonio reducido. Este tiene 10 divisiones y este tiene 10 divisiones, pero en una escala menor. El tema es que lo que se hace acá, se hace una igualdad física. Fíjense que el intervalo que va entre 0 y 9 de la escala fija es esto que está acá, es n, donde n es la división que hay, la menor división que hay en esta escala fija, n-1 por L, y acá abajo vamos a tener n, la cantidad de divisiones. Acá tenemos 10 y acá tenemos 9, por eso es n-1, donde L es el intervalo, ¿sí? Y son iguales. Entonces, hago esta igualdad y lo que hago, voy a decir que lo que yo quiero definir, vamos a llamar la apreciación, va a ser la diferencia que existe entre el L, que es este que está acá, entre 0 y 1 de la escala fija,
y el L' entre el 0 y el 1 de la escala móvil. Bueno, ¿qué hago yo? Es muy simple, lo único que tengo que hacer es plantear la desigualdad que dijimos recién, es decir, n por L' es igual a n menos 1 por L, voy a despejar L', lo voy a reemplazar en la fórmula de la apreciación, y me va a quedar que la apreciación de cualquier instrumento que utilice el principio de nonio para medir va a ser igual a esto. A L, donde L, no pierdan de vista esto, es la menor división que hay en la escala fija, ¿sí? Dividido n, donde n es la cantidad de divisiones que tiene el nonio, ¿ven? 10 divisiones tiene el nonio. En este caso, vamos a ver que vamos a decir que vamos a tener con este criterio, si tenemos nonios que tienen 10 divisiones, vamos a poder apreciar o leer en un calibre que tenga 10 divisiones de nonio, una décima de milímetro. Si el nonio tiene 20 divisiones, vamos a poder apreciar o leer 5 centésimas de milímetro. Y si el nonio tuviera 50 divisiones, lo que vamos a poder leer van a ser 2 centésimas de milímetro. Es decir, fíjense cómo en función de la cantidad de divisiones que yo tome aquí del nonio, voy a poder leer un número mucho menor en mi instrumento. Evidentemente, fíjense yo a medida que, en este caso, donde yo tengo 10 divisiones y esto sería un nonio decimal, si esto fuera en milímetros, con este yo podría leer una décima de milímetro. Fíjense que yo tomé 9 divisiones de mi escala fija y la igualé a 10 divisiones de mi nonio. Si yo quisiera hacer un nonio con una apreciación de 1 en 20, lo que tendría que hacer sería tomar 19 divisiones de mi nonio y 20 divisiones de mi escala, 19 divisiones de mi escala fija y 20 divisiones de mi nonio. Y si quisiera tener uno de 1 en 50, tomaría 49 divisiones en la escala fija y 50 divisiones en el nonio. Lo que va a hacer que el nonio sea muy grande, lo cual me plantea a mí un tipo de limitación. Es decir, no puedo tener instrumentos de medición, calibres de medición que tengan una apreciación superior o inferior, perdón, a las 2 centésimas de milímetro, porque voy a tener que tener mucha mayor cantidad de divisiones en el nonio, en principio, y porque tampoco tiene sentido en cuanto a la precisión del instrumento. ¿Por qué? Porque fíjense que, y esto va para cualquiera de ellos, si yo necesito medir y lo tengo que deslizar, si lo estoy deslizando a la parte móvil sobre la fija, quiere decir que aquí tengo un determinado juego. El tema es que, bueno, está bien, mientras menos juego tenga, voy a tener una mayor precisión del instrumento, pero llega un extremo en que esto no se va a poder mover, es decir, voy a tener una solución de compromiso entre poderlo mover y el error que me va a estar tirando el principio de medición. Por lo tanto, este principio de medición con el nonio tiene su limitación en cuanto al error que yo puedo producir y no me permite hacer mediciones por debajo de esas 2 centésimas de milímetro de forma significativa. Yo lo puedo medir, incluso este que está acá, ya lo vamos a ver, tiene una apreciación de 1 centésimo, pero tiene el mismo problema del otro. Es decir, yo a este 1 centésimo es como, no digo anecdótico, pero si yo quiero medir con precisión 1 centésimo, no voy a usar este instrumento. ¿Me lo va a indicar? Sí, me lo va a indicar. ¿Va a ser cierto? No. Bueno, no de acuerdo a la aplicación que yo estoy utilizando, ¿no? Si yo estoy tratando de medir con precisión 5 centésimas, 2 centésimas, ese me va a servir. Ahora, si yo estoy tratando de informar 1 centésimo, no me va a servir. Eso voy a tener que usar otro instrumento. Bueno, acá está la aplicación del nonio ampliado, es exactamente el mismo. Bueno, el tema de los materiales, como yo les dije, tienen que ser materiales que son resistentes al desgaste, a la oxidación. Incluso en la actualidad, este no lo tiene, pero hay muchos instrumentos que probablemente ustedes por ahí lo han visto en algunos lados, que tienen las partes que sería que están en contacto con el deslizamiento de esto que está por acá y acá, tienen un color dorado. Eso porque se le hace un tratamiento de protección de nitruro de titanio,
para evitar el desgaste por deslizamiento. El nitruro titanio lo vamos a usar el año que viene porque es lo mismo que se usa para hacer el nivel superficial de los materiales de corte. Bueno, algo que no debemos perder de vista, que repito, el año que viene vamos a ver el calibración, así que no hay mayor problema, pero como para tenerlo en cuenta, al instrumento, como todo instrumento de medición hay que verificarlo, hay que verificar, por ejemplo, que cuando yo lo cierro, no tenga luz entre ninguna de las partes, ni para exteriores ni para interiores, que estén perpendiculares entre sí. La otra cuestión es que los trazos no se tienen que haber borrado, tienen que estar más o menos bien visibles, que tiene que haber una determinada precisión. El tema de la coincidencia en cero, como les dije recién, cuando yo lo cierro, el instrumento debería estar en cero. Bueno, pero todo eso forma parte también de lo que es la calibración. Bueno, ¿y cómo hago yo entonces para medir con este instrumento? La verdad que es relativamente simple. Yo voy a tener que hacer dos lecturas en el instrumento. La primera lectura voy a leer lo que me está indicando sobre la escala fija, es decir, voy a tratar de buscar cuántos milímetros barrió el cero de mi nonio sobre la escala fija. En este caso, fíjense, acá tengo 1, 2, 3 milímetros con los que barrió. Y después, y en función de qué tipo de nonio tiene, en este caso tengo un nonio decimal, lo que significa que cada división del instrumento de medición, es decir, cada traza que tiene el nonio, corresponde a una décima de milímetro. Tengo un problema que es alergia. Tengo alergia estacional, así no es otra cosa rara. Como les decía, cada traza del nonio, como dijimos que tenemos un nonio decimal, corresponde a un décimo de milímetro. Quiere decir que esto, cuando lo lea, voy a leer acá un décimo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 décimos, que sería el milímetro completo. ¿Qué tengo que hacer yo? Como les dije, primero ver cuántos milímetros barre el cero del nonio, en este caso barrio 1, barrio 2, barrio 3, y a continuación tengo que buscar cuál de mis trazas del nonio, en este caso trazas que son equivalente a un décimo de milímetro, coincide con una de las trazas de la regla fija. Fíjense, esta no coincide y esta sí coincide. ¿Ven? Quiere decir que en este caso estaríamos leyendo 1, 2, 3 milímetros, que fueron los que barrió el cero del nonio sobre la regla fija, más un décimo de milímetro, 2 décimos de milímetro, 3 décimos de milímetro. O sea que aquí lo que tenemos son 3,3 milímetros. Vamos de nuevo. En realidad lo que tenemos que ver que también en algunos de los casos puede ocurrir esto, ¿no? Es decir, ¿cuántas lecturas vamos a poder tener en el calibre? Vamos a poder tener tres tipos de lecturas. La primera, donde el cero de mi nonio coincida con una división de mi escala fija, lo que vamos a tener va a ser el número que me indique sobre la escala fija 0. Es decir, fíjense que acá tengo que el 0 coincide con el número 6, o con este número 6 significa que yo tengo la mordaza, cualquiera de todas ellas, de profundidad exterior e interior, abierta en 6 milímetros. Quiere decir que en este caso tenemos 6 milímetros, porque el 0 está coincidiendo directamente con el 6. Segundo caso, que es más o menos lo que vimos recién, como dijimos, vamos a ver cuántas divisiones va a barrer mi cero de nonio en la escala fija del instrumento. Barrió 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones, y bueno, no está coincidiendo. Quiere decir que ¿qué tenemos que hacer? Vamos a buscar qué división de mi nonio. Antes que eso tenemos que ver la apreciación del nonio para saber cuánto vale cada una de estas divisiones. Acá tenemos 10, quiere decir que esto es un nonio decimal. Por lo tanto, esto equivale a un décimo de milímetro, esto equivale a 2 décimos de milímetro. Quiere decir que acá vamos a tener 6,2 milímetros. Así de simple. Y el tercer caso es el que siempre nos trae algún tipo de esquema cuando medimos, pero vamos a ver que es fácil de solucionar. Es cuando, al igual que recién, vamos a ver que el 0 barrió 6 milímetros, es decir, vamos a tener 6 más algo, el nonio sigue siendo decimal, quiere decir que cada división de esto me va a indicar un décimo, pero fíjense en lo que pasa. Vamos a decir, un décimo no coincide, 2 décimos no coincide, 3 décimos tampoco, pero acá hay un pequeño problema. Fíjense en que
este estaba pasado, y esta división tercera quedó por dentro. Quiere decir, y si yo más o menos veo acá, digo, a ver, bueno, ¿dónde está ubicado? Y bueno, el número de coincidencia debería estar metido por acá adentro, tal vez. Debería ser 625. Pero yo no puedo leer 625 porque la apreciación de este instrumento es decimal. Es decir, yo puedo leer o 6,2 o 6,3. O me quedo corto y le digo que vale 6,2, o me quedo largo y informo un exceso y digo que tiene 6,3. ¿Cuál está bien? Los dos están bien. No, ninguno tiene que estar. No. ¿Qué ocurre? Que yo soy consciente, y esto forma parte de lo cuando vimos en la clase anterior, las características que necesita un instrumento de medición. Habíamos dicho que una de las características que necesita un instrumento de medición es conocer la apreciación del instrumento, aparte de tener el campo medida y algunas otras más, pero la apreciación es fundamental para mí. ¿Por qué? Y porque si yo estoy tratando de ir a pelear con un número más chico que estas 2 décimas de milímetro, o este décimo de milímetro que tengo acá, voy a tener que buscar un instrumento menor. Dicho de otra manera, si a mí el plano me está pidiendo que mida 6,25, yo no puedo ir a medir con un calibre que tiene una apreciación de 1 décimo de milímetro, porque yo con eso voy a poder medir o 6,2 o 6,3. Los 5 centésimos no los voy a poder leer. De hecho, hay una regla que es la del décimo inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero informar con precisión milímetros, no puedo ir con un instrumento milímetro, no puedo ir con la regla medir milímetros si quiero informar con precisión milímetros, sino tengo que ir con un instrumento que me mide 1 décimo por debajo. Y así sucesivamente. Es decir, si yo quisiera medir esos 6,25, lo estoy peleando con entre 6,23, 6,24, un número así, yo tengo que ir con un nonio, por ejemplo, que me mida 2 centésimas de milímetro. Bueno, las causales de error que puedo tener en el calibre, las que son debido al instrumento de medición, como dijimos recién, puede ser por problemas de paralelismo planeado de la superficie de medida y que tengo desgaste en las superficies de medición, de contacto, que hay un excesivo juego entre la regla y el cursor, que las graduaciones no se encuentran legibles y que no hay coincidencia con el cero, es decir, cuando yo lo cierro, las mandíbulas se apoyan muy bien, muy paralelas, todo lo que sea, pero en realidad no me está marcando cero. Si le echamos la culpa al operador, vamos a ver que yo no puedo hacer un cierre muy brusco del instrumento, o sea, hacer mucha fuerza, porque después vamos a ver que hay una ley que tiene que ver con los brazos de palanca que tengo entre donde está apoyando la pieza que mido y lo que sería el eje del instrumento, que se llama la idea. El otro sería que el objeto esté mal situado, o yo lo ponga mal, no esté colocado correctamente, y ya vamos a ver algunos ejemplos. O por ejemplo lo que sería el error de paralaje. ¿Se acuerdan que lo tenía yo cuando trataba de hacer coincidir dos superficies que no estaban a una misma altura, entonces yo podía leer en forma errónea. El otro tema del medio ambiente, obviamente, va a ser el tema de la diferencia de temperatura entre el instrumento y el elemento que estoy queriendo relevar, que tenga excesiva polución en el ambiente. Y el otro problema es la falta de iluminación. Bueno, acá tenemos más o menos planteado lo que son los errores admisibles para los instrumentos de medición, y más o menos vemos que el error anda en el orden de las 2 centésimas. Obviamente, en función de lo que son los instrumentos, vemos que vamos a tener uno para los decimales, otro para los veintecimales y otro para los centesimales, ¿no? Los de mayor precisión van a ser los centesimales. Bueno, como les dije recién, estas son las formas que yo consigo el instrumento. El primero, que es el que deberían tener en sus manos para poder hacer la práctica, que no sea un problema, que ya les dije el año que viene, en su momento vamos a retomar esto, que fundamentalmente para que ustedes se acostumbren a medir los instrumentos, medir con este instrumento. Después tenemos este otro tipo que hace ya no se ve, ¿no? Era un instrumento muy bueno, era en algunos casos es medio, era frágil, tenía algún problema porque eh, fíjense que no tiene un nonio, sino que tiene una regla donde tengo grado de milímetro y después tengo esta especie, se llamaban calibres con reloj porque lo asimilamos a esto, que era como un reloj, tengo una esfera, una aguja
es un reloj, pero no mide tiempo, sino mide desplazamiento. ¿Por qué? Porque acá tengo una pequeña cremadera y esto tiene un piñoncito que con un instrumento de relojería, a medida que yo me desplazo, voy haciendo girar lo que sería esta aguja sobre la esfera esta que está aquí. El tema es que el paso del tornillo me llevaba a que cuando yo me desplazo 2 milímetros, la aguja da una vuelta completa. Fíjense, si yo a esa vuelta completa, que es equivalente a lo que serían los relojes comparadores, ya lo vamos a ver, a esa vuelta completa la divido en 100 partes, voy a poder leer en este instrumento, es decir, voy a poder tener una apreciación de 1 centésimo de milímetro. Eh, Como les decía, este instrumento eran muy caros, se los veía, pero no era muy común verlos, el más común de todos que tenemos acá. Y en la actualidad tenemos los digitales, si ustedes se fijan, ese que les mostré es un primo hermano de este, la misma marca, incluso es mi fruto yo, que en este caso, si se fijan, está indicando acá 12,34, quiere decir que la apreciación de este es de 1 centésimo de milímetro. Pero ya les dije, si ustedes quieren informar con precisión 1 centésimo de milímetro, este instrumento no les va a servir porque por el tema del juego que tiene que tener el instrumento para que se mueva, ese centésimo vamos a estar midiendo. La ventaja que tiene este con respecto a cualquiera de estos dos es que es mucho más fácil para calibrarlo, para ponerlo a cero, porque bueno, yo tengo un botón de seteo que cualquier lado lo pongo en cero. Incluso ese botón de seteo que me sirve para ponerlo en cero en cualquier lado, hay uno que sirve para ponerlo en cero y hay otro que me maneja un cero flotante, digamos, de forma tal que yo puedo usarlo como un instrumento de comprobación, no como para medir efectivamente un número, sino, digamos, yo tengo una serie de pernos que tienen que tener 10 milímetros, más un décimo, menos un décimo, y ahí me sirven, pero si me voy de ese rango de medición, no lo puedo utilizar. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le pongo un patrón de 10 milímetros acá, y cuando yo leo 10 milímetros, lo pongo en cero, y después pongo un pernito, y si me dice menos 1 y algo no me sirve, si está entre menos 1 y más 1, el pernito sirve, no tengo que ponerme a leer con precisión lo que tiene, sino directamente es más fácil usarlo como comparador. Profe, disculpe una pregunta. Sí, te escucho, te estoy escuchando. Bien, yo tengo acá justo un calibre y a mí en el nonio me dice que tiene 0,05 milímetros de apreciación. Entonces, yo leería con esto, si hago una medición, podría llegar hasta la centésima de milímetro. No, si te está diciendo que tenés 0,05, son Sí. 5 centésimas. Lo menos que podés leer vos son 5 centésimas. Ah, ok, ok. Incluso es buena tu pregunta, porque fíjense en que en ese caso yo voy a leer de 5 centésimas en 5 centésimas. Ah, bien, O muchas sea, gracias. voy a poder leer, digamos, 6.25, 6.30, 6.35, 6.45. No voy a poder leer 6.42, 6.43 porque no tengo el intervalo. Tengo 5 centésimas. Pasa lo mismo con lo que puedo leer 2 centésimas. Es decir, yo solamente voy a poder leer de a 2 centésimas de milímetro. No voy a poder decir 6,31 porque no tengo el 31, tengo 32, tengo 30 o 32. ¿Sí? Bien, gracias, profe. No, por favor. Bueno, entonces vamos un poquito a esto, cómo lo tengo que usar, que es una de las precauciones que tengo que tener yo para utilizarlo. Si bien es cierto, vamos a ver que este sería el segundo nivel de instrumento de medición, porque primero dijimos que eran las reglas. Es decir, yo con este voy a trabajar en un torno y la precisión del torno, sí, de un torno de control numérico, en uno de los extremos no, ya medio como que me estoy escapando, eso voy a tener que usar otro. Pero básicamente tengo que cumplir con estas reglas que están acá. Fíjense en que eh, digamos, la parte de medición, el eje de instrumento está por acá arriba, y si yo voy a apoyar esta pieza acá abajo, fíjense, si yo ejerzo una fuerza excesiva sobre el instrumento, lo que voy a hacer es falsear la medida. Es decir, no voy a medir lo que efectivamente tengo acá, sino al hacer fuerza, voy a estar midiendo otro número. Es decir, tengo que tener cuidado con hacer fuerza. De hecho, vamos a ver, nosotros en la facultad, los que tenemos, hay una gran cantidad que tienen esto que está acá, que en algunos casos es como una especie de botoncito que tiene para llevarlo y traerlo. Es una rueda de fricción
que me sirve para evitar un exceso de presión. Entonces yo cuando manejo el instrumento me apoyo sobre esta ruedita y a partir de un determinado exceso de fuerza la rueda se desliza y no presiono más. Incluso fíjense en que acá lo que me está diciendo que me desaconseja medir en el extremo. ¿Por qué? Porque me puede pasar esto, es decir, al ponerlo yo muy al extremo voy a estar un poco falseando la medida. ¿Cómo tengo que medir yo? Lo más adentro posible. Es cierto también. Vamos a ver que por una cuestión de arreglo del instrumento acá todos tienen un pequeño rebaje. Fíjense que, a ver si se alcanza a ver, todos tienen en un extremo, ven que se nota, no sé si se alcanza a notar la luz ahí, pero no es todo continuo, sino hay un pequeño rebaje para evitar terminar en un determinado ángulo. Hay como una luz allá arriba, entonces yo no puedo medir por ahí cosas muy chicas bien arriba, si no las tengo que poner por ahí más o menos. Pero tampoco es aconsejable acá, está bien. Y algunos nos van a decir, sí, esto en la punta, ven que tiene como una especie de rebaje acá. Eso que está ahí, a veces me es útil para entrar en algunos lugares que si fuese de todo el espesor la mordaza, no me podría entrar, pero yo lo tengo que evitar eso. O sea, si en un extremo lo tengo que usar, no vale lo uso, pero si no, no. Y así, voy a tratar medianamente de cumplir con esto que está acá, de tratar de poder lo mejor posible e irme lo más adentro posible. Incluso, esto también es muy importante, cuando yo hago la medición, tengo que poner el instrumento perpendicular, porque si yo no lo pongo perpendicular, estoy midiendo, digamos, la hipotenusa del triángulo que estaría formado entre la dimensión real y el desplazamiento que yo le hice, ¿no? Lo mismo está para cuando hago medición de interior, es decir, lo mido ahí y bueno, si necesito sí, pero en la medida de lo posible lo vamos a poner así y que esté bien apoyando, porque si no voy a estar falseando. En el caso de hacer medir un diámetro interior, es decir, si yo quisiera medir cuánto tiene este diámetro interior, fíjense que yo tengo que tratar de buscar el diámetro, no hacer esto porque acá estoy midiendo una cuerda. En realidad, el arreglo es bastante simple, es decir, con un poco de experiencia uno lo puede hacer sin ningún problema. Es decir, que es lo que tengo que hacer. Y tengo que buscar, si quiero medir un diámetro, el acomodarlo de manera tal de no irme a un punto donde esté midiendo una cuerda, sino centrarlo, ¿no?, en el diámetro interior para poderlo medir lo que quiero, ¿sí? Bueno, también lo mismo, si tengo una cavidad no circular, sino un cuadrado, por ejemplo, lo tengo que tratar de poner perpendicular y no así porque estamos en la misma relación, o sea, estoy midiendo la hipotenusa del triángulo y no el cateto que necesito medir. Bueno, el otro tema es el de la colicia para interiores, para profundidades. El problema que da acá es que, y esto es muy simple de ver si uno hace esto, ¿no? Esto es muy esbelto, ¿no? Si uno se pone a ver, esto es muy delgado con respecto a lo que sería la superficie de apoyo que esto que está acá, lo cual hace que esto se mueva bastante, lo que no lo vuelve muy fiable para hacer mediciones. Si yo tengo que hacer una medición rápida, sí lo voy a hacer tomando todas las precauciones como son las que están planteadas acá, es decir, apoyar bien, tratar de que no lo inclinado, pero después vamos a ver que hay un micrómetro para interiores que es mucho más fácil de utilizar porque tengo una mayor superficie de apoyo. Bueno, sí. Como una sección más grande. Ah, ya te entendí. O sea, bueno, sí, no. No, lo que tendrías que hacer es, bueno, fíjate qué es lo que pasa acá. Yo acá recién hice trampa porque yo en realidad tendría, como le estaba diciendo, tendría que poderlo bien y la boca esta es más grande que esto. Yo hice trampa y lo puedo sobre un borde. Y ahí estoy mintiendo porque no es. Normalmente lo que hay que hacer es, como para que tenga, ya vamos a ver, hay un instrumento que tiene una superficie de apoyo mucho más grande, que es una superficie así de apoyo, donde yo efectivamente puedo meter con mayor facilidad algo hasta llegar allá abajo. No obstante, cuando vamos a hacer el año que viene, hagamos las prácticas, vamos a ver
que lo ideal para hacer mediciones de este tipo son lo que se llama calibre de altura, pero para eso vamos a necesitar una superficie de referencia para poder hacer la medición. Ya lo vamos a ver. Todo lo que nos quede pendiente de día de práctica, no sea problema que lo vamos a terminar en algún momento del año que viene. Nos vamos a tomar nuestro tiempo para que ustedes aprendan a... Porque de hecho lo tienen que hacer, tienen que relevar la pieza, así que tienen que saber más. Bueno, como les decía recién yo, el tema de la ley de App, acá tenemos el calibre. Fíjense que habla la ley de App de la mayor exigencia de la medición, que es función de la coincidencia o no del eje del instrumento y del eje de la medición. Como yo les decía, el eje del instrumento, en el caso de un calibre, está acá, donde está el nonio, y el eje de medición, todo depende de donde pongo la pieza, aquí, acá o más allá. Mientras que en un micrómetro, el eje de medición es el eje del instrumento, yo lo puedo poner sobre el eje del instrumento y el eje del instrumento obviamente es el mismo, o sea que este de por sí tiene una mayor precisión e incluso el tipo de arreglo que tiene este otro es mejor que este, lo cual me va a permitir a mí tener una apreciación menor y menores errores también. Bueno, y ya que estamos, sigamos con este. Que ahora sí estamos fritos porque de hecho no tengo para mostrarles nada. Bueno, como ven, nombre lo indica, yo siempre digo que ingeniería llamamos las cosas por su nombre, se llama tornillo micrométrico porque el principio de medición que utiliza, a diferencia de lo que es el calibre, es la utilización de un tornillo micrométrico. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver aquí? Esto está acá, es un tornillo, que hay obviamente una tuerca. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, básicamente vamos a ver que tiene dos partes que lo constituyen. Esto que está acá, que es esta herradura, y sigue por allá y abraza esta parte que sería lo que es la cabeza de medición, que es la otra parte que lo compone. Con herradura vamos a ver que está ubicado el tope fijo. Vamos a tener esto que está acá, que es un aislante para evitar que yo le pase mi temperatura. ¿Por qué? Y bueno, fíjense que acá está diciendo la apreciación de este instrumento, que es del orden de un centésimo de milímetro, como para que tengan una idea de las dimensiones. El cabello humano tiene entre 3 centésimas, 4 centésimas y media de diámetro. En realidad no es uniforme, pero ese es más o menos el orden que tiene. Una hoja de papel, si yo agarro una hoja de papel, bueno, la voy a medir con esta particularmente que tengo acá yo, tiene más o menos 8 centésimas de milímetro. Que es algo que se tiene que acostumbrar usted a manejar más o menos magnitudes. Como para que tengan una idea, la Vina 05 tiene 5 décimas. En realidad, si la pudiéramos medir, ahora vamos a ver que tiene un poco más, tiene 0,52, 0,54. Pero bueno, básicamente, esa medición que yo puedo hacer con este instrumento, la apreciación de este instrumento, que vamos a ver cómo resulta esta apreciación. Fíjense que si el instrumento está a 20 grados y temperatura corporal mía 36 grados, si no tuviera esta aislación, estaría pasando mi temperatura y estaría falseando la medición. Bueno, como les decía, la parte fija es esta herradura, que cierra por allá, tiene un agujero por donde entra mi cabeza de medición. Esto que está acá es la cabeza de medición, que entra a presión, ya vamos a ver en el instrumento, y la cabeza de medición está formada por este cilindro exterior que posee la escala fija, y este otro cilindro interior que es donde ustedes ven que está la rosca. Acá, en esta otra parte, está la rosca hembra, y cuando yo giro, esto va entrando y saliendo, y hago la medición entre la parte fija, que es esta que está acá, y el otro extremo móvil, que es donde finaliza el usillo. También habría que destacar que este instrumento, en la parte móvil, que es solidaria con el tornillo, posee la otra escala, que sería la escala móvil, que está graduada sobre este tambor que está aquí. En el otro extremo tiene esto que se llama trinquete de seguridad. ¿Por qué? Porque este instrumento, al poder leer apreciaciones de un centésimo de milímetro, si yo exagero la fuerza de presión de cierre, voy a provocar dos cosas. Primero, que voy a deformar la rosca, voy a deformar o la tuerca o el tornillo, y voy a deteriorar el instrumento.
y también voy a falsear la medición. Por lo tanto, acá hay un trinquete de seguridad que hace que ante una presión excesiva de mi parte, eso se escapa y todos medimos exactamente lo mismo. Bueno, aquí tenemos los dos tipos de encaje de seguridad, con trinquete y con rueda de fricción. Hay uno que es parecido, pero los dos cumplen más o menos la misma función. Bueno, ¿cómo mido con este instrumento? Bueno, la cuestión es muy simple. Como yo les dije, acá tengo una escala fija que me va a servir para medir a mí la escala fija me va a servir para medir milímetros y medios milímetros. Y en el tambor giratorio, el tambor biselado ese, va a tener una serie de divisiones que se van a corresponder al paso del tornillo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, acá yo dije milímetros y medios milímetros, ¿sí? Esto significa que por cada vuelta que yo dé con la parte móvil del instrumento, en función del paso del tornillo, vamos a volver acá, en función del paso de este tornillo, supongamos, si el tornillo tuviese 1 milímetro de paso, por cada vuelta que doy yo, esto va a avanzar 1 milímetro. Si ese milímetro que yo tengo, que avanzo acá, en este tambor giratorio biselado, yo lo divido en 100 partes, voy a poder leer 100 divisiones de ese milímetro. Quiere decir, y con este criterio que les estoy dando a ustedes, es decir, paso de 1 milímetro y 100 divisiones en el tambor, yo voy a poder tener una apreciación en este instrumento de 1 centésimo de milímetro. No obstante, el paso de los tornillos no es de 1 milímetro, sino es de medio milímetro. ¿Por qué? Ya vamos a ver, porque poner 100 divisiones en este tambor es complicado, o sea, va a tener que ser un tambor grande. Entonces, en vez de ponerle 100, yo le pongo 50. Y tengo 50 divisiones de mi tornillo, perdón. Lo que hace es que como les dije, por cada vuelta que va a dar este tambor giratorio que está solidario a ese tornillo de paso medio milímetro, voy a ver que avanza desde este intervalo a este otro intervalo. Por lo tanto, la fracción que yo tengo faltante aquí, es decir, este medio milímetro, lo voy a poder leer sobre el tambor. Dicho de otra forma, ¿qué voy a hacer? Voy a leer milímetros y medio milímetros sobre el tambor fijo. Acá tengo 2 milímetros y medio que me deja leer el tambor giratorio sobre el tambor fijo. Y después voy a tener que buscar qué división de mi tambor giratorio corresponde en coincidencia con el cero del tambor fijo. En este caso, fíjense, lo que tengo son 2 milímetros y medio que barrió la parte fija y el cero está coincidiendo. Quiere decir que acá tengo 2 milímetros y medio, 2,5 milímetros, que son estos que los veo acá. La otra medición, vamos a leer igual que antes, 2 milímetros y medio que me deja leer el tambor biselado del tambor giratorio, que son estos que están acá, 2 milímetros y medio, y después me tengo que fijar cuál de mis trazas del nonio, del tambor giratorio coincide con el cero del tambor fijo. En este caso, coincide la división número 35, quiere decir que yo voy a leer 2 milímetros y medio por acá, más 35 centésimos más que tengo acá, el total va a ser 2,85. ¿Sí? No se crean que no vamos a tener problemas también, porque sí tenemos problemas, igual que teníamos en el calibre. ¿Qué pasa si no me coinciden las divisiones? Bueno, lo mismo que pasaba antes, o sea, yo tengo acá 3 milímetros y medio más 26, 27, 28, 3,78, 3,5 más 0,28, 3,78, o 3,5 más, digo que la que coincide este es 3,79, o sea,
puedo decir en defecto o en exceso. No, me van a decir usted, pero yo quiero justo hasta el medio, no. Veas, la apreciación de este instrumento es de un centésimo de milímetro, no pueden tener números que estén por debajo de lo que es la apreciación del instrumento. Bueno, antes que sigamos con esto, me faltó definir algo más. Acá. Esto que está acá es equivalente al tornillo que tengo en el calibre. Si yo estoy muy complicado para hacer la medición, lo que hago, cierro el instrumento, siempre de la parte sensible, lo trabo, y ahí lo saco y hago la medición sin ningún tipo de condicionamiento. Bueno, algo más que deberían saber, fíjense que acá también hay algo importante grabado en la protección esta, que me dice 0.25. 0.25 es porque el campo de medida quiere decir que con este yo voy a poder medir desde cero, es decir, esta mordaza se va a poder, el tope móvil se va a poder en el tope fijo, me va a definir el cero, y lo voy a poder desplazar hasta leer 25 milímetros. El tema es que los instrumentos estos vienen escalonados, es decir, yo no voy a tener uno en el siguiente campo de medida que mide de 0 a 50, sino voy a tener uno que va a medir 25 a 50, voy a tener otro de 50 a 75 y uno de 75 a 100, es decir, vienen de 25 milímetros. Algo así como esto. Fíjense en este que está acá, me sirve para medir, ahí dice, no sé si lo alcanzan a ver, pero de 25 a 50. Es decir, lo mínimo que puedo medir yo son 25 y lo máximo que puedo medir son 50. Y en este otro, bueno, es mucho mayor, E incluso este tiene con unos elementos que yo los puedo reemplazar en esta parte para poder medir distintas dimensiones. Lo que sí, todos tienen, ven, la aislación. En este caso, incluso como el tamaño es mayor, se nota mucho mejor, porque bueno, si este todavía tengo alguna alteración, es más complicado hacer la medida. Lo que me había olvidado de decirles, que es interesante que lo sepan, es que aquí en estos extremos, y aquí en este se alcanza a ver, no tanto en este, pero se alcanza a ver que tengo un postizo. Es decir, no toda la varilla es del mismo material, obviamente este es de un acero de muy buena calidad, que tiene hidratación baja, no sufre alteraciones con el tiempo, no se oxida, pero en el extremo hay soldado un inserto de metal duro. ¿Por qué? Y porque en el supuesto caso que la punta se golpee, al igual que si se acuerdan lo que pasaba en la superficie de referencia de hierro fundido, el golpe me va a generar una deformación que me va, digamos, a falsear la medición, mientras que al tener un inserto de metal duro, lo que va a ocurrir es que se va a saltar un pedacito y me va a seguir midiendo bien. Bueno. Bueno, acá está el tema de la apreciación, creo que lo decía recién. La apreciación entonces va a ser función del paso del tornillo y la cantidad de divisiones que tengo yo en el tambor biselado. Normalmente el paso del tornillo, como les dije, es de medio milímetro, 5 décimas de milímetro, y la cantidad de divisiones que tengo en el tambor es 50, por lo tanto voy a poder apreciar con este instrumento de medición una centésima de milímetro. Y como vimos recién, habíamos llegado hasta esta, dijimos, bueno, ¿qué pasa si yo quiero tener una apreciación menor? Bueno, si quiero tener una apreciación menor, lo más fácil de todo, aparentemente, sería esto. Fíjense en lo que hicieron acá. Esta es una cabeza de medición normal. Esto es lo que yo le dije que en la otra parte. Es decir, esto es lo que se encaja en la herradura, formando entre la herradura y esto una cabeza, un micrómetro. Esto es lo que se llama cabeza de medición. Fíjense que acá tengo una cabeza de medición donde en vez de tener 50 divisiones en el tambor giratorio, tengo 500 divisiones. Pero, si hago la misma cuenta,
fíjense, acá tengo de nuevo media división, 5 décimos milímetros, es decir, la menor división de esto es 0,5, dividido a las 500 divisiones, yo con este arreglo voy a poder leer una milésima de milímetro, o sea, un micrómetro. Hay un problema evidentemente con esto, que este instrumento, al igual que el calibre, el micrómetro, es un instrumento que se utiliza generalmente a nivel de taller. Yo lo voy a utilizar para cuando vaya a trabajar en una máquina. Y este tamaño de tambor es impráctico, o sea, es muy voluminoso, no lo puedo utilizar en el taller. Este instrumento existe, pero se lo utiliza fundamentalmente en el laboratorio. Incluso vamos a ver que eh, por ahí a ustedes se les complica hasta que le agarren la mano. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo hago yo para medir con esto? Con el calibre mayor problema no hay, ¿no? Porque yo lo agarro con una mano, lo agarro por acá, mi dedo viene acá y la pieza la agarro con la otra y lo pongo acá en medio. El problema con el micrómetro, que no es tan problema, es cuestión de agarrarle la mano, es que yo tengo que tener el instrumento y a la vez lo tengo que hacer girar. Y tengo que tener la pieza, fíjense, una mano para agarrarlo, una mano para girar y ya me quedé sin la mano para agarrar la pieza. Es cuestión de acostumbrarse, normalmente con una mano lo tomo, con la misma mano que lo tomo, luego girar y me las tengo que arreglar para manejar la pieza. Pero hasta que ustedes se acostumbren, lo que normalmente se hace, incluso en el laboratorio es bastante común, hay una especie de morcita que viene que me sirve para agarrar el instrumento por esta parte. Entonces yo el instrumento lo pongo sobre una superficie de referencia, sobre una mesa de trabajo, y me queda una mano libre para agarrar la pieza y la otra mano para mover el instrumento. Así que yo podría, o de hecho puedo, lo uso, en el laboratorio tengo un micrómetro con este arreglo, con un tambor así de este tamaño y lo puedo manejar sin ningún problema porque lo tengo agarrado en una mesa de medición. Pero también vamos a ver que yo puedo hacer esto, es decir, tener tres escalas ahora en mi micrómetro. Antes tenía dos. Tenía una escala que era la escala fija que estaba sobre el tambor fijo, que estaba grabado de milímetro a milímetro. Tenía la escala que rotaba sobre el tambor que estaba en el tambor biselado, en el cual podía leer las centésimas de milímetro. Y ahora ven que le agregué una escala más, que esto no es ni más ni menos que un nonio. Un nonio igual con el mismo principio del que yo tengo en el calibre. ¿Qué es lo que hago? Y bueno, eh, tomo la menor división de mi instrumento sin considerar el nonio, que en este caso, fíjense, no tiene medio milímetro, sino tiene un paso de un milímetro, pero tengo 100 divisiones en mi tambor, quiere decir que por acá voy a poder leer una centésima de milímetro, y a la vez le puse un nonio de forma tal que tengo que buscar la coincidencia entre estas divisiones de mi nonio que está sobre el tambor fijo con una de las centésimas de división del tambor biselado, de forma tal que yo voy a poder leer milímetros en el tambor fijo, centésimas en el tambor giratorio y milésimas sobre la escala de nonio. En este particularmente, fíjense que tiene divisiones de A2. Yo voy a poder leer hasta 2 milésimas de milímetro. Pero en realidad el arreglo más común de todo es con un nonio que tenga media división acá, 50 divisiones acá y que tenga 10 divisiones en el tambor fijo. De hecho, nosotros en la facultad, en la cátedra, tenemos dos instrumentos de medición que tienen una apreciación de un micrómetro, una milésima de milímetro, que obviamente los van a utilizar ustedes. Es relativamente simple leerlo, o sea, lo único que se agrega un poco más. Ah, y una cosa interesante que me estaba olvidando. Es mucho más simple, mucho más fácil leer un micrómetro que un calibre. Porque en realidad, mientras ustedes tengan el concepto que acá leo milímetros, medio milímetro, y acá leo la centésima, lo único que tienen que hacer es esta coincidencia. Si bien es cierto que en el calibre tienen que hacer lo mismo, es mucho más fácil leer el micrómetro. Pero hay un error
que es muy común que se realice. El problema es que ese error es medio milímetro. Es decir, ustedes por ahí lo que hacen es se olvidan de leer esta división y me dicen que esto tiene 2,35 y se olvidan de este milímetro. ¿Por qué? Y a veces porque se lo olvidan, pero otras veces porque el bisel queda muy cerca de esta línea y ustedes por ahí no la ven. Lo que hay que hacer, que eso después cuando veamos el instrumento lo vamos a volver sobre eso, es tratar de ver qué pasa con el entorno del cero del tambor rico, es decir, qué número en el tambor giratorio es el que yo tengo en el entorno, para de esa manera analizar si estoy pasado o cerca de lo que sería, fíjense que acá estoy pasado del medio milímetro en 35. Podría ocurrir que si yo estuviera muy cerca, tendría que analizar si estoy pasado o no. Esto lo vamos a poder ver acá. Fíjense en que si esto estuviera un poco desplazado para acá, yo tendría una duda, y este tal vez no lo vea, pero me tengo que fijar si acá estoy llegando a la división número 49 o estoy en las primeras divisiones del tambor giratorio. Repito, esto lo vamos a ver bien cuando veamos, cuando los empecemos a usar los instrumentos, que va a ser lamentablemente el año que viene, porque este año no creo que vayamos a tener la posibilidad de hacerlo. Bueno, ¿qué verificaciones vamos a tener que realizar el instrumento antes de usarlo? Evidentemente lo mejor de todo es calibrarlo, ver si tiene algún certificado de calibración, pero básicamente algún tipo de comprobación rápida es tratar de ver si no gira con facilidad, si no está sobrecargado el tornillo. Eso puede ser una señal de que se deformó o que está sucio, lo tendría que limpiar. Si el dispositivo de escape funciona, si la escala está bien puesta a cero, es decir, una vez que yo cierro el instrumento, si los ceros me coinciden. Después vamos a ver cómo se puede, yo le voy a mostrar cómo se puede poner a cero. El otro tema es verificar la planitud y la perpendicularidad de la superficie que se está moviendo, es decir, si las dos superficies de apoyo, que son las que me hacen la medición, están paralelas entre ellas. Si no, bueno, los voy a tener que trabajar. Evidentemente, si no está oxidado, si no está saltado en ningún lado, si las escalas están visibles, ese es otro tipo de funcionamiento que tengo que ver. Bueno, como les dije recién, si el dispositivo de bloqueo funciona bien, si el tornillo se mueve bien. Bueno, el tema era cómo se ponía cero. Cuando yo lo ajusto, tengo que ver que la línea de cero del tambor giratorio tiene que coincidir con la línea de cero del tambor fijo. Hay una forma de ponerlo cero. La misma consiste en, como yo les dije recién, esta parte del instrumento entra a presión en la herradura. Del lado que ustedes no ven hay un agujero que me sirve para, mediante una llave que trae la caja del micrómetro, girarlo. O sea, ¿qué hago yo? Y le cambio la posición al cero, lo giro el tambor, digamos, todo lo que sería la escala, el cabezal de medición, lo giro con respecto al tornillo. Y de esa manera, al modificar la posición angular, lo que estoy haciendo es modificar la posición del tornillo sobre el yunque. De esa manera lo pongo a cero. Después lo vamos a ver cuando es más fácil que lo vean que se lo cuento. Bueno, repito, esto lo vamos a ver cuando veamos calibración. Es decir, no me sirve de mucho solamente verificar el cero del instrumento, es decir, cerrarlo y ver si marca cero, sino que lo tengo que verificar. Esto pasa con todo, con el calibre también. Yo lo tengo que verificar en toda la longitud de la escala del instrumento. Para eso vamos a ver que yo voy a crear espesores y voy a verificar las medidas, ¿no? Voy a crear espesores de distinto tamaño para poder verificar si efectivamente lo que el instrumento está relevando es lo que me está indicando, ¿no? En el fondo, en el cero, y aproximándome a lo que sería la parte de tope del instrumento. En el caso este es el 0.25. Bueno, ¿de qué tipo me voy a encontrar de estos instrumentos? Bueno, con el mismo principio, es decir, el cabezal micrométrico, vamos a tener este tipo. Esto le dicen tipo calibre porque tiene estas mordazas, me dicen, no nada que ver con calibre, o sea, el principio de medición es el nonio. Perdón, el principio no es el nonio, le dicen calibre porque tiene esta mordaza.
el principio de mediciones de tornillo micrométrico. Me sirve para hacer esto. O también este otro que tiene unos platillos acá que me sirve para medir una rueda dentada. El espesor cordal, ¿se acuerdan ustedes cuando lo vieron el mecanismo? ¿Cómo hago para medir esto? Bueno, con estos platillos, micrómetros platillos, yo puedo medir el paso de una rueda dentada. También tengo este otro tipo. Bueno, en este caso tenemos un digital, pero fíjense que este es doble porque es digital y también mecánico. Me sirve para hacer mediciones de interior. Este otro tipo me sirve para hacer mediciones de herramientas. Fíjense que acá lo que yo tengo es un macho de rosca que tiene 3 filos, o también podría ser una fresa o una broca de 3 filos. Fíjense que los 3 filos están separados entre sí 120 grados, por eso que esto tiene estos apoyos acá. Estos apoyos están separados 120 grados, de forma tal que si yo pongo un círculo acá, mido efectivamente el círculo por tangencia de estos 3 lados. Tiene 3 patas como este, o 3 lados como este, está todo bien. Ahora, si yo tengo 5, tengo este otro que está acá, ¿ven? Este es para medir 5 patas. También tengo para medir tornillos. Un tornillo me sirve para medir el diámetro medio. ¿Cómo hago yo? Bueno, el tema es que los tornillos, acuérdense ustedes que vienen, son ISO 60 grados, o Imperial, que son 55 grados, el Whitworth, que es de 55 grados. Por lo tanto, esto que está acá es una parte postiza, que esto que está acá es lo que ustedes ven ahí, y de este otro lado, de la parte fija, en realidad no es tan fija porque tiene esta pieza que se reemplaza. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para medir? Reemplazar en función del tipo de tornillo que quiero medir, en función del tipo de rosca y del paso de la rosca, voy a ponerle 2 así, un macho y una hembra. Y fíjense que, a diferencia del anterior, donde yo tenía un solo lugar para trabajar, acá tengo 2 lugares para trabajar. ¿Por qué? Porque como yo reemplazo las mandíbulas para hacer la medición de la rosca, yo tengo que tener una regulación para ponerlo a cero el instrumento. Es decir, yo quiero medir un tornillo 10 por 1,25. Tengo que buscar las mordazadas adecuadas, las tengo que poner, tengo que buscar un tornillo patrón de 10 por 1,25, colocarlo aquí, cerrar esto en la dimensión que tengo, esto se desplaza también para poderlo poner a cero, lo trabo y recién a partir de ahí puedo medir. Un poquito más, tengo que hacer un paso más, pero es muy útil para medir el tornillo. Eso sí, fíjense que un tornillo, por ahí mucho esto no me sirve, porque yo en un tornillo tengo que medir varias cosas, ¿no? Tengo que medir el diámetro exterior, el diámetro fondo, el diámetro medio, lo que sería el paso, ¿qué más tengo que medir? El ángulo. Para llegar acá yo antes tuve que medir si el paso estaba bien, si el ángulo estaba bien. Este me sirve solamente para medir el diámetro medio. Pero es rápido, eso es lo que tiene bueno. Bueno, acá tenemos, fíjense, tenemos varios cuadritos donde podemos ver acá está lo que les decía recién, está la calza puesta y la parte de regulación para ponerlo a cero. Hay 2 tipos, este es mecánico y este es un híbrido. Después tenemos este otro tipo que me sirve para medir, supongamos que yo tenga dos, no sé, una válvula hidráulica, por ejemplo, que tenga 2 posiciones de esta, y fíjense yo, sería entre este borde y este borde, estoy midiendo este peso. O también puedo medir entre este borde y este borde, como están midiendo ahí, ¿ven? Me sirve para medir ese tipo de ranuras. También vamos a ver este otro que me sirve para hacer medición de interiores. Si yo tengo que medir un diámetro interior, ¿cómo es el arreglo del micrómetro? Es muy simple. Ustedes recuerden que 3 puntos a mí me definen un círculo. Estos son, acá tenemos 1, 2 y otra pata que no se ve por allá atrás. Acá hay 1, 2 y otra que no se ve por allá atrás. Entre estas 3 me van a definir el círculo. Y bueno, el sistema de medición es muy simple. Fíjense, acá está la cabeza micrométrica metida por aquí adentro, cobre una varilla que desplaza esta punta, que hace que las puntas de contacto en el diámetro salgan. Tiene un resorte que lo va a restituir, yo siempre mantiene en contacto con el cono y me sirve para medir los diámetros interiores. Esto generalmente viene en juego, así como está acá. Fíjense, acá tenemos una familia. El problema de esto es que el campo de medida
por este arreglo, es decir, el sistema no permite que yo salga mucho en diámetro, por lo tanto el campo de medida de este instrumento es muy estrecho. Fíjense en que, por ejemplo, este me sirve para medir entre 12 y 16 milímetros, tengo un campo de medida de 4 milímetros más, incluso fíjense si me voy al de 30 a 40, solamente 10 milímetros. Quiere decir que supongamos en esta caja, yo tengo 4, qué sé yo, que pueden ir para medir desde, digamos, a ver, desde 20 milímetros, tengo uno que mide 20-25, uno 25-30, uno 30-40 y uno 40-50. O sea, estos 4 me sirven para medir este intervalo. Y a propósito, del otro lado le puse cuánto sale en dólares. Si ustedes se ponen a ver, es bastante caro, son bastante caros, lo que hace que no se los vea con mucha, no se los ve mucho. De hecho, nosotros en la facultad no tenemos ninguno de estos, medimos interiores y ya lo vamos a ver de otra manera. Como les dije, este juego sirve para eso. Y esto que está acá es una prolongación, porque supónganse que yo tengo que medir un cilindro que sea largo, estos se desmontan por aquí, y yo le puedo agregar este diámetro acá para prolongarlo. Y estos anillos que están acá me sirven para ponerlo a cero, porque cada vez que yo los desmonto los tengo que poner a cero, o de tanto en tanto los tengo que calibrar y poner a cero, y con estos dos anillos me las ingenio para poner los 4. ¿Por qué? Y bueno, porque seguramente si yo dije que tenía 4, uno de 20-25, uno de 25-30, 30-40, 50-60, el anillo más chico tendrá 25 milímetros, me va a servir para poner a cero los dos primeros, y el otro anillo tendrá 40 milímetros, me sirve para poner el escalón. Bueno, acá tenemos otro tipo. Cuando los agujeros crecen, el diámetro que yo tengo que medir crece mucho, lo que se utiliza es esta especie de, es como si fuese un, los extremos de medición son estos que está acá. O sea, yo tengo acá una especie de casquete esférico, y acá tengo otro casquete esférico, y lo tengo que introducir en el diámetro, y tengo que jugar un poquito con esto. Imagínense ustedes, si yo quisiera medir el alojamiento de un cojinete de una turbina, o en la superficie externa de rozamiento de los aros de la turbina, y bueno, necesito una varilla de este tipo grande, y lo que pasa es que la herradura es muy complicado medirla, con esto es mucho más simple. Bueno, en este caso, fíjense, va de 100 a 125, pero con estas prolongaciones y estos otros que tengo acá, puedo armar dimensiones bastante grandes. Bueno, lo que me estaba quedando era este que está acá, que sirve para medir profundidades, que era lo que decía recién cuando me preguntaron sus compañeros, un compañero de ustedes, cómo hago yo para poderlo. Miren, ven, como esto tengo una superficie grande, yo lo puedo poder sin ningún problema acá, ven, está apoyando acá, y acá viene la varillita que mide. Entonces este es mucho mejor que la colilla del calibre. Tiene no solamente una apreciación menor, sino es más preciso y es más fiable, porque es más difícil que se me desacomode. Bueno, este particularmente mide de 0,25, y este otro que está acá, fíjense, puede utilizar 3 o 4 varillas incluso, se desenrojo por acá, le saco esta varilla que generalmente es la más cortita, 0,25, y le pongo alguna de estas que está acá que me sirve para medir los otros intervalos. Bueno, y esto sería a donde vamos a llegar hoy, que va a ser la parte de... Bueno, como les dije, no sean problemas, que todo lo que no vimos hoy en la parte práctica lo vamos a ver el año que viene, porque ustedes tienen que aprender a manejar fundamentalmente los instrumentos que estuvimos viendo. Calibre del micrómetro lo tienen que conocer sí o sí. Vamos a ver unos cuantos más, porque vamos también a utilizar para hacer el relevamiento de la pieza un calibre de altura, vamos a trabajar sobre una superficie de referencia, van a manejar lo que sería un LSómetro, van a manejar lo que sería el LSómetro, es un instrumento para medir el diámetro, es equivalente al que sería el micrómetro para interiores, pero no usa el principio del micrómetro, usa un comparador como principio. Bueno, quédense tranquilos que lo vamos a ver todo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta.
Sí, profesor, yo llegué tarde. Le quería preguntar, ¿comenzaron directamente viendo calibre o vieron algún tema? ¿Hoy? Sí, o antes de ver micrómetro en realidad, que No, no, eh, vimos calibre. Hoy arrancamos, en la última clase llegamos hasta calibre y hoy arrancamos con calibre y micrómetro, ¿no? perfecto, Normalmente esto a nosotros nos lleva más tiempo porque una vez que vemos el instrumento, yo se los doy a ustedes para que lo utilicen, midan lo que se les cruza, aprendan a cómo que funciona el instrumento, aprendan a leerlo, tanto para el calibre como en el micrómetro. Normalmente nosotros hacemos una clase de calibre y una clase de micrómetro. Nada más que como no vemos la parte práctica, fuimos rápido hoy día. Nos olvidamos de medir. Pero quédese tranquilo, como les dije, eso lo vamos a hacer el año que viene, sí o sí, porque tienen que saber medir para poder afrontar el trabajo práctico. perfecto, gracias. Bueno, ¿algo más? Creo que hay una pregunta en el chat. Bueno. Siempre me olvido de eso, esto está en... Profe, John Orfer. Este es el... Sí. ¿Qué tiene medio milímetro y 100 divisiones? El micrómetro, me está preguntando. Eh, no, normalmente los micrómetros tienen la regla fija graduada en medio milímetro y el nonio tiene 50 divisiones porque el paso del tornillo medio milímetro. O sea, la apreciación normalmente de los micrómetros es de 1 centésima de milímetro. Pero, como les dije, yo puedo tener en el laboratorio uno que tenga un nonio más grande, que en vez de tener 50 divisiones tenga 500, lo que me va a permitir a mí leer 1 milésima de milímetro, o tener un micrómetro que amén de la escala fija en el tambor, en la escala que está sobre el tambor biselado en 50 divisiones, va a tener sobre el tambor fijo un nonio que me va a permitir leer 1 milésima de milímetro o 2 milésimas de milímetro. Lo que tenemos nosotros en la facultad tienen 10 divisiones, por lo tanto pueden leer 1 milésima de milímetro. Sí, en el ejemplo donde está el nonio está graduado en milímetros y el tambor giratorio tiene 100 divisiones. Sí, es como para que lo entiendan más fácil. Al final siempre se les complica, lo voy a tener que borrar el ejemplo ese, pero lo hice así como para que lo entiendan más fácil para arrancar y después vamos a lo real. Pero en la realidad, a no ser uno muy viejo que haya en la facultad, pero no lo usamos más, es como para que todos los que tenemos nosotros tienen el medio milímetro en la parte fija y 50 divisiones. De todos podés leer un estrategia. ¿Sí? Acuérdense que para el parcial van a tener que tener micrófono y cámara, ¿no? No, no, está bien. Yo les cuento porque por ahí no va a ser que tengamos problemas ese día. Sí, sí. Está en el grupo. Vos no entraste al grupo al día 23. Sí. Ahí. No, no, si Si me querés manda te un los correo, paso. yo te lo, te lo paso. Si vos querés, no tengo drama. No obstante, lo que está ahí en es la presentación. Yo, si ustedes quieren, les subo. Lo que pasa es que antes bueno, estaban en la fotocopiadora, pero evidentemente ahora, yo si quieren les paso el apunte. Se lo subo también. No hay problema. Sí, sí, lo estoy viendo. Sí, que es el uso de un micrómetro.
Sí, profe, lo mandé, luego pasa que lo abrí y cuando intento leer no leo nunca el número que hice. No sé si, o sea, no lo estoy leyendo mal. ¿Ahí lo están viendo? Sí, ¿Están viendo el simulador este? A ver si... Bueno, este particularmente... A ver, espera. Bueno, fíjense, en este que está acá, ustedes pueden leer medio milímetro en milímetros, ¿sí? Acá leen las centésimas de milímetro por la apreciación que tiene, y acá tienen el nonio para leer la fracción. Es decir, ¿cuánto es lo que están midiendo acá? Bueno, justo se paró ahí, a ver. ¿Cómo hacer para que esto? Bueno, nos paramos ahí, ¿sí? Tenemos 1,5 milímetros acá en la escala fija. ¿Estamos todos de acuerdo? Más 35, 36, 37 divisiones en la móvil. O sea, llegamos allá a 1 milímetro más 5, 6, 85. Más, tenemos que buscar cuál de estas coincide, y acá está, ¿ven? Coincide la 9, por lo tanto tenemos 1,5, que no lo estamos viendo, el 1,5 está metido acá abajo acá, más 37 por acá, más las 9 por acá. ¿Sí? ¿Lo están viendo ahí? Sí, profe. sí, Sí, sí. profe, se ve bien. Lo leyeron, lo siguieron la lectura, ¿no? Sí, espera, vamos a hacer... Espera, vamos a hacer... Ahí me gustó más. Mira, vamos de nuevo. Yo tengo que leer los milímetros y medio milímetros acá. Lo están viendo, ¿no? 1 milímetro, 2 milímetros. ¿Sí? No está la media acá, están 2 milímetros, ¿sí? Y después leo 10, 11, 12, 13 divisiones del tambor biselado, ¿lo ven? O sea, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13. ¿Estamos? O sea, tengo 2 por acá, los 13 estos los leo acá, más la coincidencia de un número o una división del nonius acá, que es la 8. Perdón, la 7. 2, 13, 7. ¿Lo vieron ahora? ¿Están todos lo entendieron todo? Es simple, o sea, vamos de nuevo si se quieren. Sí, porfa, por la parte del, sobre todo de la parte grande. Es como que no me queda muy claro. Espérate, para la parte grande va a ser bueno que, vamos a ver, que nos paremos cerca, le voy a parar a propósito cerca del 0. Bueno, vamos de nuevo. Profe, si hace clic con el mouse en la parte donde usted pondría la mano y mueve el mouse hacia adelante, hacia atrás, puede elegir usted la medida. No, sí, ahí vos decís acá. No, arriba, Ahí. en el de arriba. Ahí. Mira qué bueno, está buenísimo. Bueno, de todas maneras yo me quería quedar por acá más o menos. Por ahí más o menos. Bueno. 2,5 milímetros, ¿estamos todos de acuerdo?
Leo Sí. 5 décimas, 1 milímetro, 1 milímetro y medio, 2 milímetros y el medio se lo ve ahí, ¿ven? ¿Lo alcanzan a ver? Claro, ahora sí. 2 Perfecto. milímetros y medio por esta parte. Más 1 centésima, que es lo que está puesto ahí, por este lado, que es la división esta que está acá, ¿ven? Esta sería el E2, pero el E2 todavía no llego, más la sexta división ahí en el micrón. O sea, 2 milímetros y medio por acá, más 1 centésimo más que estoy leyendo acá, más los 6 micrones que estoy leyendo acá al último. ¿Me gusta esto? No pierdo el tema es que no quiero que pierdan el cero. Bueno, sí, estoy dando lo mismo. Ahí. ¿Y Vamos si de nuevo. mueve el chico, se trabará? ¿Hará como cuando estamos cerrando? No, no, pero es que no se mueve, ahí está, suficiente. Ah, es como para que digan ustedes cuánto es, ¿no es? Desaparece la lectura. ¿Sí? Bueno, vamos de nuevo. 2 milímetros y medio por acá. ¿Sí? 1 milímetro, 2 milímetros y medio. Más 15, 16, 17, 18 por acá. Lo que hace el 268. ¿Sí? Más la séptima división del nonio, lo que hace el 2687. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, profe. Bueno, ¿lo entendieron? Sí. Lo que sí, quería preguntarle que ahí abajo dice entre 0 y 25 milímetros, ese ¿Sí? sería el rango de apreciación No, 0,25 es el campo de medida. Ah, perfecto. Y esto es la apreciación. Lo menos que podés leer con este es lo que te permite leer el nonio, que es cada un micrón, o sea, cada una milésima de milímetro. Ah, perfecto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Creo que por el momento no, profe. Bien. Bueno, entonces dentro de un rato les va a pasar, o ya se les tiene que haber pasado. Hoy no tienen con Garuti, sino tienen con Lozano, el ingeniero Lozano. Lozano no es ingeniero, es licenciado. El licenciado Lozano. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene para ver lo que nos está faltando. Perfecto. Será entonces hasta la clase que viene. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Semana. Nos vemos, profe.